Ella puso lona en el lecho árido mientras todos se burlaban. 5 años después, la sequía habló por ella. Lucía Hernández tenía 32 años, un rancho moribundo heredado de su abuelo y la reputación de quien había regresado derrotada. El matrimonio había terminado mal, los ahorros se habían ido junto con él, y la tierra que pisaba estaba tan agrietada como la vida que intentaba rehacer. Fue en un amanecer de sol implacable que extendió la primera lona negra sobre el suelo. Se arrodilló en el lecho seco, con las manos llenas de tierra roja, y comenzó a enrollar el plástico sobre aquel suelo que parecía haber olvidado lo que era la humedad. No pasó mucho tiempo para que el vecino apareciera en la cerca. Ramiro Mendieta cruzó los brazos, sombrero de paja en la cabeza, y se quedó parado allí como una estatua de burla, mirándola como si mirara a alguien que hubiera perdido el juicio por completo. Cubriendo tierra muerta con plástico, dijo fuerte para ser oído. Nunca vi eso funcionar en ningún lado. Lucía no respondió. Continuó enrollando la lona con las manos, sintiendo el calor abrasador del sol en la espalda, y no levantó la cabeza. Dentro de ella, algo ardía con mucha más fuerza que el sol de esa mañana. Había llegado al rancho 3 meses antes, con una maleta, una vergüenza que prefería no nombrar, y una carpeta vieja de papeles que pertenecía al agrónomo que había trabajado en esa tierra años atrás. No había un plan grandioso, había necesidad. Y había esa terquedad que toda la familia llamaba defecto y que ella, a solas, todavía no sabía bien si era debilidad o lo único que le quedaba de sí misma. El rancho que el abuelo don Anselmo había construido a lo largo de 40 años de trabajo se estaba desmoronando lentamente. Las últimas cabezas de ganado se habían vendido antes de su entierro. La casa estaba en pie, pero apenas. El pozo se había secado en el segundo año de la sequía que azotó la región, y lo que quedaba de cultivo era una memoria desvaída grabada en las grietas del suelo. Ramiro Mendieta, que había crecido en el rancho vecino y heredado tierras mucho más grandes que las de don Anselmo, había intentado comprar ese pedazo de tierra justo después del velorio. Llegó con un sobre y una propuesta que él mismo llamó generosa. Doña Beatriz, la madre de Lucía, asintió con la cabeza. Pero Lucía, que aún vivía en la ciudad en esa época, y solo apareció para el entierro con los ojos hinchados y la expresión cerrada de quien cargaba el doble de lo que cabía en un solo cuerpo, dijo que no. Lo dijo sin dudar. Lo dijo mirando a los ojos de Ramiro de una manera que él no esperaba de una mujer que acababa de perder al abuelo y el matrimonio en el mismo mes. Ramiro guardó aquel no como quien guarda una piedra en el zapato. En los meses siguientes, mientras Lucía intentaba entender qué hacer con esa tierra muerta, Ramiro circulaba por el pueblo con esa postura de dueño del mundo que había cultivado a lo largo de décadas. Era un hombre que nunca había tenido que doblegarse ante nada, y tenía en el rostro la expresión de quien siempre esperaba que los otros se equivocaran para poder confirmar lo que ya pensaba. Cuando Lucía empezó con las lonas, él encontró exactamente lo que buscaba. En la bodega de la Unión Agrícola Regional, en una de esas reuniones informales donde los agricultores de la región se encontraban para hablar sobre el clima, sobre el precio del alimento y sobre las dificultades de la sequía, Ramiro sacó el tema sin que nadie lo pidiera. Dijo que la hija del difunto don Anselmo estaba cubriendo el lecho seco con plástico negro, que le había preguntado a su capataz si ella pretendía plantar en el asfalto, que eso era cosa de quien no entiende de tierra. Algunas personas rieron, otras se pusieron serias, pero nadie contradijo a Ramiro, porque Ramiro era el tipo de hombre que no solía ser contradicho. Lucía estaba en esa reunión. Se quedó sentada al fondo, con los brazos apoyados en las rodillas, escuchando cada palabra. Cuando las risas subieron, ella no movió un músculo de la cara. Esperó a que terminara la reunión, se levantó, saludó a doña Josefina que estaba en la entrada sirviendo café y se fue caminando en la oscuridad de la noche seca, con los ojos ardiendo de una rabia que no dejó convertirse en lágrima en ningún lado. Esa rabia la llevó a la tierra al día siguiente, y al día después, y al siguiente también. Lo que Ramiro y los otros no sabían era que la idea de las lonas no había nacido de la nada.
Antes de que el matrimonio se desmoronara, antes de que Lucía pasara 2 años tratando de salvar una relación que ya estaba podrida por dentro, ella había trabajado algunos meses en un rancho vecino al de su abuelo, ayudando a un hombre llamado Don Octavio, agrónomo jubilado que probaba técnicas de captación de humedad en suelos áridos. Don Octavio no enseñaba de libro, enseñaba de suelo. Mandaba a Lucía arrodillarse en el suelo y tocar la tierra antes y después de las coberturas, prestar atención a la temperatura, observar cómo la condensación nocturna se formaba en los materiales oscuros. Era un trabajo que no parecía dar ningún resultado durante semanas enteras, y luego, de repente, mostraba un resultado tan pequeño que la mayoría no prestaría atención, pero Lucía prestaba. Cuando don Octavio terminó las pruebas y se fue a cuidar de su salud, que había empezado a fallar, dejó atrás una carpeta con anotaciones, borradores y observaciones que nadie había reclamado. Lucía la guardó sin saber bien por qué. Estuvo años dentro de una caja en el departamento de la ciudad, olvidada como casi todo lo que pertenecía a un tiempo que ella prefería no revisitar. Pero cuando volvió al rancho de su abuelo y se vio frente a aquella tierra sin respuesta, fue la carpeta la que abrió primero. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y principalmente suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, el método era simple en teoría y exhaustivo en práctica. La lona negra cubría el suelo reseco en puntos estratégicos, creando una diferencia de temperatura entre la superficie cubierta y el aire nocturno. Esa diferencia favorecía la condensación, y la humedad que se formaba debajo del plástico, aunque mínima, era suficiente para despertar capas de suelo que habían quedado dormidas durante los años de sequía. Don Octavio había anotado que el efecto tardaba meses en hacerse visible y que la mayoría de las personas se rendía antes de ver algo. Había una anotación con la letra del agrónomo que Lucía releyó tantas veces que memorizó. El suelo nunca está muerto. Tiene sed de ser entendido. Ella probó el método en un bancal pequeño, en un rincón que casi no se veía durante casi un mes. Al 30º día, encontró humedad bajo la lona que no existía en la tierra descubierta al lado. No era mucho. Era casi nada. Pero era algo donde antes no había nada, y eso fue suficiente para que ella apostara el resto de lo que tenía. Doña Beatriz, que se había quedado en el rancho durante los años que la hija vivió en la ciudad, veía todo con una mezcla de amor y pavor que no sabía cómo nombrar. Era una mujer de 63 años que había pasado la vida viendo a la tierra vencer y ser vencida, y que sabía mejor que nadie lo que costaba aferrarse a un pedazo de tierra que no respondía. Cuando vio a la hija llegar con aquellas lonas negras enrolladas bajo el brazo, se quedó callada. Cuando vio a Lucía arrodillada en el lecho seco, enrollando el plástico con las manos bajo ese sol que raja, también se quedó callada. Pero cuando llegó la noche y Lucía entró a casa con las rodillas sucias y la espalda adolorida, doña Beatriz puso en la mesa un plato de frijoles de la olla y tortillas calientes y dijo: «Te vas a matar trabajando en algo que no va a dar nada». «Buenas noches para ti también, mamá». «Hablo en serio, Lucía. Ramiro ofreció un precio justo. Con ese dinero podrías empezar de nuevo en otro lado, en un lugar que no sea este». «Este lugar es el abuelo, mamá. Tu abuelo se fue. Lo que quedó fue la deuda y la sequía». Lucía comió sin responder. Doña Beatriz se quedó sentada al otro lado de la mesa, mirando a su hija con esa expresión de quien quiere decir más y no sabe cómo, y el silencio entre ellas pesó como algo vivo en esa cocina pequeña. No fue la última vez que tuvieron esa conversación. Se repitió de formas diferentes a lo largo de las semanas siguientes, a veces como desacuerdo, a veces como discusión de verdad, con voz alta y silla arrastrada. Doña Beatriz no era mujer de gritar, pero cuando se sentía ignorada, tenía una manera de pronunciar el nombre de su hija con una dureza que cortaba más que cualquier grito. Y hubo una noche, después de una pelea en que la madre dijo que Lucía estaba siendo egoísta al empeñarse en una tierra que ya estaba acabada, que doña Beatriz hizo las maletas
y se fue a casa de su hermana en el pueblo. Lucía se quedó sola en el rancho. La soledad en ese lugar era de un tipo específico. No era la soledad agitada de la ciudad, donde el ruido de los otros llenaba los huecos aunque no hubiera invitación. Era una soledad de silencio total, de noche que llegaba despacio y no tenía luz de ventana vecina para hacer compañía. Era el tipo de soledad que hace que una persona se enfrente a sí misma sin poder escapar. En los primeros días sin su madre, Lucía trabajó más que nunca. Se despertaba antes del sol, iba al campo con la linterna todavía en la mano, se quedaba hasta el anochecer. Era como si el espacio vacío dejado por la madre necesitara ser llenado con esfuerzo, con movimiento, con cualquier cosa que no fuera quietud suficiente para que los pensamientos entraran. Pero la tierra no se preocupaba por cuánto trabajaba. Seguía seca y callada de la misma manera. Fue en esa soledad que ella releyó la carpeta de don Octavio de principio a fin por tercera vez, y fue en esa tercera lectura que encontró una anotación que había pasado desapercibida en las otras. En el borde de una página, con una letra apresurada diferente de la letra habitual del agrónomo, había una referencia a un tipo de semilla que él llamaba resistente de verdad. Semilla que familias de la región desértica habían cultivado por generaciones, casi en extinción porque los agricultores jóvenes preferían comprar lo que venía en bolsita de tienda. Y al lado de esa referencia, un nombre y una localidad, Don Sabino, en Ojo de Agua de las Palomas. Lucía pasó una noche entera pensando si valía la pena. A la mañana siguiente se despertó, calentó los frijoles que habían sobrado, comió de pie en la cocina, agarró las llaves de la camioneta vieja de su abuelo, que todavía funcionaba cuando no tenía ganas de portarse mal, y se fue. La localidad que don Octavio había anotado quedaba a casi 4 horas de carretera, siendo buena parte de eso camino de terracería que el sol había endurecido hasta convertirse en una superficie de baches. Lucía fue sin avisar, porque no tenía cómo avisar. Llegó a la casa de don Sabino a mediados de la tarde, con la camioneta levantando polvo y una lata de cajeta que doña Beatriz había hecho antes de irse y que Lucía había llevado sin saber bien el motivo. Don Sabino era un hombre que bordeaba los 80 años, con la piel curtida por el sol y las manos que solo quien ha trabajado toda la vida con la tierra tiene, anchas, callosas, con uñas siempre con un fondo de tierra que ningún lavado quitaba por completo. Recibió a Lucía en la puerta de la casa con la desconfianza natural de quien raramente tenía visita. Miró la camioneta, la miró a ella, miró la lata de cajeta. «¿De quién eres tú?», preguntó él, directo. «Soy nieta de don Anselmo Hernández, del rancho de San José del Valle, y aprendí con don Octavio, que era amigo suyo». El rostro de don Sabino cambió. No mucho, pero lo suficiente para que la puerta no se cerrara. «Don Octavio», dijo él, casi para sí. «¿Cómo está?». Lucía dudó, luego dijo: «No sé. Perdimos el contacto cuando se fue, pero él dejó sus anotaciones y yo las traje». Ella abrió la carpeta y mostró la página con la anotación de letra apresurada. Don Sabino tomó la hoja con cuidado, como si fuera algo frágil, y se quedó mirándola por un tiempo que pareció largo. Luego hizo una señal para que Lucía entrara. Se quedaron sentados en el porche trasero, con la lata de cajeta de Celaya abierta entre los dos, durante casi 2 horas. Don Sabino habló sobre la semilla con una seriedad que Lucía no esperaba, explicando que no era magia, era paciencia, que aquellas semillas habían sobrevivido a sequías, que habían acabado con cultivos enteros porque habían sido seleccionadas durante décadas por quienes entendían que la tierra tiene ciclos, y que forzar un ciclo que no era el suyo era receta segura para perderlo todo. «¿Tienes experiencia?», preguntó él. «Tengo la carpeta de don Octavio y 2 meses de intento en el lecho seco». Don Sabino la miró de una manera que Lucía no logró descifrar del todo. Era evaluación. También era algo que parecía respeto, pero del tipo contenido, que no se entrega gratis. «Yo doy las semillas», dijo él. «Pero vas a volver aquí a contarme lo que pasó.
Puede tardar años, no importa. Vuelves y me cuentas. Cuento, dijo ella. Él fue al fondo de la casa y regresó con un paño doblado. Dentro había un puñado de semillas de aspecto simple, que podrían confundirse con cualquier semilla común para quien no supiera lo que estaba viendo. Pero cuando Lucía las sostuvo en la palma de la mano, don Sabino dijo: «Cada una de estas ya sobrevivió a la sequía que nadie creía que iba a terminar. Trátalas con respeto». Lucía regresó al rancho con las semillas en el bolsillo del delantal y una claridad en el pecho que no existía cuando se fue. No era certeza de que iba a funcionar, era claridad de que estaba haciendo lo correcto y que esas dos cosas no eran iguales. Doña Beatriz regresó 2 semanas después. No dijo por qué. Llegó con la maleta, la puso en el cuarto y fue a la cocina como si nunca hubiera salido. Lucía estaba inclinada sobre el cuaderno de notas que había comprado en la mercería del pueblo, registrando las observaciones de la primera semana con las semillas plantadas bajo las lonas. No dijo nada cuando oyó entrar a su madre. Doña Beatriz tampoco dijo nada. Calentó el caldo, puso 2 platos en la mesa y fue la primera cena de las 2 sin tensión en más de un mes. Ninguna de las 2 habló sobre la pelea. No era olvido. Era su manera de decir que algunas cosas importaban más que quien había dicho qué. Mientras tanto, Ramiro Mendieta no se quedó quieto. Era un hombre que había construido la reputación de dueño de las decisiones de esa región durante décadas, y había algo en el silencio determinado de Lucía que lo incomodaba de un modo que no sabía explicar bien. No era solo la cuestión de la tierra, aunque la cuestión de la tierra también existía. Era que ella no se doblaba, y Ramiro estaba acostumbrado a que las cosas se doblaran ante él eventualmente. Empezó a cuestionar la documentación del rancho, no de forma directa, no con una acusación, sino con el tipo de comentario estratégico hecho en los lugares correctos que levanta duda sin necesidad de prueba. En una conversación en la notaría pública del pueblo, mencionó que había una divergencia antigua en los límites de la propiedad del difunto don Anselmo Hernández, que nunca había sido regularizada. No era verdad, pero la semilla de la duda fue plantada, y la duda en una notaría de pueblo tiene el poder de enredar cualquier cosa en burocracia durante meses. Lucía se enteró del comentario a través de doña Josefina, que tenía el café del pueblo y sabía todo lo que pasaba en cualquier lugar, porque todo el mundo pasaba por allí. Doña Josefina tenía 68 años, cabello blanco cortado corto, y una franqueza que podía asustar a quien no estuviera acostumbrado, pero era el tipo de franqueza que Lucía había aprendido a valorar. «Ramiro anduvo diciendo que los límites de tu rancho están mal», dijo doña Josefina, sin rodeos, cuando Lucía se detuvo para recoger una botella de gas. «No sé qué pretende, pero deberías cuidarte». Lucía guardó esa información por 2 días antes de actuar. Luego fue a ver a Arturo Montes, un contador jubilado que vivía en el pueblo y que había ayudado al abuelo don Anselmo Hernández con papeleo durante años. Arturo era un hombre delgado de lentes gruesos que había desarrollado a lo largo de la vida una paciencia sobrenatural para documentos antiguos y una impaciencia igualmente sobrenatural para la charla ociosa. Ella llegó a la oficina improvisada que Arturo mantenía en el cuarto del frente de su casa y colocó sobre la mesa una caja de papeles del abuelo. «Ramiro está diciendo que los límites están equivocados», dijo ella. Arturo miró la caja, luego la miró a ella. «¿Cuánto tiempo tienes?» «Todo el tiempo que sea necesario». Arturo abrió la caja. Fueron 4 tardes de Arturo revisando papeles mientras Lucía se sentaba al otro lado de la mesa, siguiendo cada hoja que él levantaba. Era un trabajo lento, del tipo que hace que una persona entienda por qué la mayoría desiste a la primera dificultad. Había documentos del abuelo, había registros manuscritos que Arturo necesitaba sostener cerca de los lentes para descifrar. Había copias descoloridas que apenas se leían. En la 4ª tarde, Arturo encontró el plano original del rancho. Era un documento amarillento, firmado por un agrimensor décadas atrás, con los límites de la propiedad demarcados con una precisión que no dejaba espacio para duda. «Aquí», dijo Arturo señalando una línea en el papel. «El área es toda tuya. Ninguna superposición con la tierra de Ramiro.
Lucía miró aquella línea en el papel por un tiempo. Sintió un alivio que era físico, como cuando se suelta un peso que se ha cargado por demasiado tiempo. ¿Y ahora? Ahora llevas esto a la notaría pública y registras una declaración. Si Ramiro insiste en cualquier cuestionamiento formal, va a tener que probar lo que está diciendo. Y no tiene manera de probarlo. El proceso se resolvió en cuestión de semanas, pero las semanas costaron más energía de lo que Lucía quisiera admitir. Había noches en que se despertaba en medio del sueño, con la sensación de que algo se le escapaba de las manos, y no lograba volver a dormir. Había días en que iba al campo a trabajar en las lonas y en las semillas con una tensión en los hombros que no desaparecía ni con horas de esfuerzo físico. El cuerpo guardaba aquello que la cabeza intentaba organizar. Ramiro supo que había perdido aquella batalla incluso antes de que la declaración fuera registrada. Recibió la noticia con la expresión cerrada de quien no estaba acostumbrado a recibir noticias de ese tipo. Y entonces cambió de estrategia. Comenzó a circular por el pueblo con una narrativa diferente. Ya no cuestionaba los límites, sino que empezó a decir que la tierra de Lucía estaba comprometida por los experimentos, que aquellas lonas estaban alterando el suelo de una manera que nadie sabía qué podría pasar, que era irresponsabilidad plantar cerca de esa área. Era el tipo de historia que no necesita ser verdad para funcionar, solo necesita repetición. El pequeño negocio que Lucía había montado, vendiendo plántulas de especias y hierbas a los habitantes del pueblo, con lo que había logrado cultivar en un bancal regado manualmente, empezó a marchitarse. Algunas personas que siempre se detenían a comprar empezaron a desviarse. Doña Josefina fue la única que dijo en voz alta lo que estaba pasando. «Ramiro te está quemando por aquí», dijo ella con aquella franqueza cortante. «No sé qué le hiciste para guardar tanto rencor». «No vendí la tierra que él quería», dijo Lucía. Doña Josefina se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, «Entonces aguanta firme. Hombre que intenta derribar a otro porque no pudo comprar lo que quería es hombre que tiene miedo de lo que el otro puede construir». Lucía no respondió, pero esa frase se quedó con ella. El invierno de ese año fue seco. El siguiente también. La región acumulaba el tercer año de sequía, y los ranchos alrededor iban encogiendo, reduciendo la siembra, vendiendo lo que quedaba del rebaño. El pueblo vivía con esa tensión sorda de quien sabe que la lluvia no va a llegar, pero aún mira al cielo cada mañana por fuerza de costumbre. En el rancho de Lucía Hernández, las lonas seguían cubriendo el lecho seco en puntos estratégicos que ella había marcado en el cuaderno con un mapa dibujado a mano. Había ampliado el área cubierta a lo largo de los meses, siempre de acuerdo con las anotaciones de don Octavio, siempre registrando cada cambio y cada resultado en el cuaderno. El cuaderno había crecido y ya estaba casi todo lleno cuando necesitó comprar otro. Doña Beatriz había dejado de cuestionar las lonas, no porque se hubiera convencido, sino porque había aprendido a leer en su hija las señales de cuándo discutir era inútil, y esa era una de ellas. Empezó a acompañar a Lucía por las mañanas, llevando el café en un termo y quedándose cerca mientras su hija hacía las revisiones de las lonas. No ayudaba con el trabajo pesado porque la espalda ya no se lo permitía, pero estaba presente, y para Lucía, que había pasado mucho tiempo sola de una manera que ninguna presencia lograba llenar, tener a su madre allí era más de lo que parecía. Una mañana, doña Beatriz preguntó, «¿De verdad crees que esto va a funcionar?» Lucía estaba de espaldas a ella, ajustando una de las lonas que el viento había movido durante la noche. «Sí, creo», dijo ella sin dudar. «¿Por qué?» Lucía se detuvo. Se quedó de rodillas en el suelo, con las manos abiertas sobre la lona negra, sintiendo el calor que el material ya había acumulado incluso a esa hora temprana. Luego dijo, «Porque ya funcionó. Pequeño, pero funcionó. Y lo pequeño es donde todo comienza». Doña Beatriz se quedó callada. Tomó un sorbo de café y no volvió a hablar del asunto ese día. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando.
Fue en el 18º mes después de que Lucía llegara al rancho cuando el primer problema grande ocurrió de verdad. No fue Ramiro, fue el cielo. Una lluvia que la región no veía en 2 años llegó una tarde de octubre con una violencia que nadie había previsto. No era la lluvia buena, la que viene despacio y se filtra en el suelo con calma. Era la lluvia que cae de golpe, que la tierra reseca no logra absorber, que corre por la superficie abriendo surcos donde encuentra paso. En menos de 2 horas, buena parte de las lonas que Lucía había instalado con tanto cuidado fue desplazada por la fuerza del torrente. La estructura de captación que había montado durante semanas, ese sistema delicado de inclinación y posicionamiento que don Octavio había descrito en las anotaciones, quedó comprometida en puntos que ni siquiera había terminado de identificar cuando la lluvia finalmente paró. Se quedó quieta en medio del campo empapado, con el lodo hasta el tobillo, mirando las lonas volteadas y los surcos que el agua había abierto. No lloró, no dijo nada. Se quedó parada por un tiempo que después no pudo medir, y luego se fue a casa. 3 días después lloró, sola en la bodega del fondo, abrazada al cuaderno de anotaciones que había guardado detrás del poste para no mojarlo. Lloró de una manera que no sabía que aún podía. No era desesperación. Era el cansancio de quien estaba sosteniendo muchas cosas y había llegado al límite de lo que podía sostener sin dejar caer un poco. Doña Beatriz tocó la puerta de la bodega, pero no entró. Se quedó afuera y solo dijo: «Los frijoles están en el fuego cuando quieras». Fue lo mejor que pudo haber dicho. Cuando Lucía salió de la bodega con los ojos aún rojos pero la expresión firme, doña Beatriz no comentó lo que había pasado. Sirvió los frijoles, puso el pan en la mesa y le preguntó si quería sal. Era la manera de su madre de decir que estaba ahí sin hacer que su hija se sintiera frágil por necesitar a alguien. El reinicio fue más difícil que el inicio, porque el inicio aún tiene el impulso de la esperanza nueva, y el reinicio debe sostenerse con lo que queda después de que la esperanza ha sido probada y ha chocado con la realidad. Lucía Hernández rehizo el mapeo de las lonas desde cero, pero esta vez con adaptaciones que solo la experiencia de la lluvia le había enseñado. Ajustó los ángulos para que el exceso de agua escurriera de forma controlada en lugar de crear surcos. Aumentó los puntos de anclaje de las lonas al suelo para que el viento no las desplazara. Lo rehizo todo más lento que la primera vez, porque sabía que lento con atención era diferente a lento por falta de energía. Arturo, el contador, empezó a ayudarla una vez por semana. No con papeles, sino con los cálculos de los ángulos. Había encontrado en la carpeta de don Octavio una referencia a fórmulas de inclinación que creía entender mejor que Lucía, y de alguna forma se había vuelto parte del proyecto sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Aparecía los jueves con los lentes en la cabeza y los cálculos garabateados en un papel arrugado en el bolsillo, y pasaba la tarde ayudando a ajustar las lonas mientras explicaba los números de un modo que intentaba ser sencillo y no lo era, y Lucía fingía entender más de lo que entendía. Un día, mientras trabajaban juntos en el extremo este del campo, Arturo dijo sin mirarla: «¿Sabes que va a funcionar, verdad? ¿Me lo dices porque lo crees o porque sientes lástima?» Arturo paró lo que estaba haciendo y la miró por encima de los lentes gruesos. «Nunca he sentido lástima por alguien que sabe lo que está haciendo, y tú lo sabes. No era un halago fácil. Era del tipo que Arturo daba rara vez y que por eso pesaba más que los demás». Afuera del rancho, la vida del pueblo seguía con sus ciclos. Chucho, que era el capataz de las tierras de Ramiro y había trabajado para él por más de 15 años, empezó a aparecer en la cerca del rancho de Lucía con una frecuencia que no era accidental. Se quedaba del otro lado, observando las lonas, a veces cambiando un par de palabras cuando Lucía pasaba cerca. Era un hombre de 40 y tantos años, callado, con ese tipo de mirada atenta que pertenece a quien ha pasado la vida prestando atención a lo que otros hacen sin ser notado. En uno de esos encuentros en la cerca, Chucho preguntó: «¿Qué es lo que intentas hacer con esos plásticos?» «Condensación nocturna», dijo Lucía, esperando que no entendiera.
La diferencia de temperatura entre la lona calentada y el aire frío de la noche forma humedad debajo. Chucho se quedó un rato pensando en eso. ¿Y funciona? Todavía lo estoy descubriendo. Él asintió con la cabeza, miró las lonas por un rato más y se fue sin decir nada más. Pero volvió la semana siguiente, y la semana después. Y Lucía se dio cuenta de que Chucho no estaba allí por curiosidad vaga. Estaba allí porque había algo en lo que ella hacía que perturbaba esa parte callada que existe en algunas personas y que se siente incómoda cuando ve a alguien intentando lo que parece imposible. Ramiro, que sabía todo lo que ocurría en sus propias tierras, notó que Chucho estaba visitándola cerca más de lo necesario. No dijo nada directamente, pero había un cambio en el tono con que trataba al capataz, una brusquedad que no existía antes, que Chucho notó y guardó en silencio. Hubo una tarde, en medio de ese período de trabajo intenso con Chucho, en que la lluvia amenazó sin caer. El cielo se puso color plomo por horas, con ese rumor lejano de trueno que en la región desértica la gente aprende a escuchar como se escucha una promesa, con esperanza controlada, porque ya saben que promesa no es certeza. Lucía se quedó de pie en medio del campo por un rato, mirando hacia arriba, con las manos colgando a los lados del cuerpo. Chucho se quedó a su lado sin decir nada. El trueno se acercó más. Las nubes se oscurecieron, y entonces el viento cambió de dirección y se lo llevó todo, y el cielo volvió a ser blanco como antes. Chucho soltó el aire despacio. «Casi», dijo él. «Casi», concordó ella. Volvieron al trabajo. También había una subtrama que Lucía solo logró entender completamente mucho tiempo después. Ramiro Mendieta, que había intentado de todas las formas impedir lo que ella estaba haciendo, tenía un hijo que vivía lejos y con quien apenas hablaba. El norteño, la gente del pueblo llamaba a ese hijo de lejos, aunque su nombre era Julián. Había salido de la tierra del padre joven, a los 18 años, después de una pelea que nadie supo exactamente qué fue, pero todo el mundo lo sintió en los meses siguientes en la forma en que Ramiro se volvió más áspero con todo. Doña Josefina, que sabía las historias de todos, sin que nadie recordara habérselas contado, reveló una tarde a Lucía mientras las dos tomaban café en el mostrador. El hijo de Ramiro quería ser médico. Ramiro quería que se quedara en la tierra. Cada uno se fue por el lado que entendió. Se quedaron sin hablarse. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó Lucía. Doña Josefina se encogió de hombros. «Porque cuando vas a entender por qué un hombre es como es, a veces necesitas saber lo que perdió». Lucía no respondió, pero lo guardó, y empezó a entender ciertas cosas en el comportamiento de Ramiro que antes no tenían sentido: la rigidez, la necesidad de controlar lo que sucedía a su alrededor, esa manera de mirar la tierra de los demás como si necesitara que fracasara para confirmar que había tomado la decisión correcta al insistir en la propia. No era excusa, pero era explicación, y a veces la explicación basta para que el enojo dé lugar a algo más manejable. El segundo año completo en el rancho llegó con el verano más seco de la serie. La región amanecía todas las mañanas con el cielo blanqueado de calor y dormía con la misma blancura. Las conversaciones en el pueblo tenían siempre la sequía como telón de fondo, como una presencia que se había instalado y no mostraba señales de irse. Ranchos más pequeños estaban capitulando. Ramiro había comprado otras 2 propiedades vecinas en las últimas semanas de familias que ya no aguantaban, y había esa expresión de quien solo esperaba una más en su rostro cuando miraba hacia el rancho de don Anselmo. Lucía lo sabía. Lo sabía de la manera en que uno sabe ciertas cosas sin que nadie tenga que decirlas, por la forma en que Ramiro desviaba la mirada cuando se cruzaban en el pueblo, por ese gesto específico de cruzar los brazos que tenía cuando creía que pronto iba a ganar algo. Ella trabajaba más. Era la única respuesta que tenía. El cuaderno del segundo año estaba más denso que el del primero. Lucía había desarrollado un sistema de símbolos propios para anotar las condiciones del suelo, la presencia de humedad bajo cada lona, la coloración de la tierra en diferentes puntos.
Era un documento que don Octavio reconocería como metodológico, pero que Lucía había creado de forma completamente intuitiva, basada en lo que ella misma había descubierto que necesitaba registrar. Las semillas de don Sabino estaban en el suelo desde el tercer mes. No había germinación visible. Lucía sabía que no la habría por un tiempo. Y esa era una de las partes más difíciles, confiar en un proceso que no daba señal. Había días en que iba a verificar las áreas plantadas y se arrodillaba, excavando con los dedos el primer centímetro de tierra para sentir si había algún cambio. A veces había un poco más de oscuridad en la tierra, señal de humedad acumulada. A veces no había nada. Lo anotaba todo igual. Una tarde de marzo del segundo año, mientras hacía la verificación de las lonas del sector norte, encontró a Chucho del otro lado de la cerca con una expresión diferente a otras veces. «Ramiro está pensando en activar un inventario de deudas de su abuelo», dijo él sin preámbulo. Lucía se detuvo. «¿Qué?» «Dicen que su abuelo tenía una deuda antigua con un proveedor que Ramiro conoce. Está tratando de ver si puede usarla como garantía sobre la propiedad». «¿Esa deuda existe?» «No sé, te estoy diciendo lo que oí». Lucía miró a Chucho un momento. Había un costo en eso para él, ella lo percibía. Ramiro no era el tipo de patrón que se alegraba al descubrir que el capataz estaba pasando información al otro lado. «¿Por qué me estás contando?» Chucho tardó en responder. «Porque estás tratando de salvar una tierra de la manera correcta. Y porque hay gente que prefiere ver las cosas desaparecer antes que ver a alguien que no es de su mismo tamaño conseguir algo». Fue la frase más larga que Lucía había escuchado de Chucho. Ella se quedó con esa frase por un tiempo, después de que él se fue. La deuda existía. Era antigua, de una compra de insumos que el abuelo había hecho décadas atrás y que se había pagado en partes, pero sin todos los recibos. Había un vacío en la documentación que, dependiendo de cómo se interpretara, podía ser usado por alguien con suficiente dinero para contratar al abogado adecuado. Arturo encontró el rastro de la deuda en los papeles del abuelo y se quedó en silencio por un tiempo que asustó a Lucía. «Arturo, déjame pensar». Pensó por 2 días. Luego volvió con una carpeta delgada y dijo: «Encontré los cheques. Tu abuelo pagó con cheques. Los cheques compensados quedan registrados en el Banco del Bienestar Agrícola. Necesitamos pedir el historial». ¿El Banco del Bienestar Agrícola todavía tendrá eso? Los bancos guardan registro de cheques compensados por décadas. Conozco al gerente de la sucursal de San José del Valle. Voy a llamar. Tomó 3 semanas y mucha paciencia de Arturo para que los registros llegaran. Pero llegaron. Y cuando llegaron, mostraban con claridad que la deuda había sido saldada. El vacío en los recibos era un vacío en la organización del abuelo, no en el pago. La deuda no existía. Lucía llevó esa documentación al único bufete de abogados del pueblo más grande, que quedaba a 1 hora de camino, y un abogado joven recién titulado que trabajaba allí hizo un documento formal estableciendo la liquidación. Si Ramiro intentaba algo, chocaría contra una pared de papel bien construida. Ramiro se enteró, y se quedó más callado por un tiempo. Pero el silencio de Ramiro nunca era paz. Era reorganización. El tercer año llegó con un calor que parecía ser personal. Doña Beatriz había desarrollado un dolor en las articulaciones que la hacía moverse más despacio y quejarse más fuerte, pero había llegado a un acuerdo silencioso con su hija sobre quién hacía qué en el rancho. Ella cuidaba la casa, el patio pequeño con las hierbas que Lucía había plantado cerca de la llave de agua, y a veces iba al campo al inicio de la mañana, antes de que el sol calentara de verdad. Chucho había desaparecido de la cerca por casi 2 meses. Lucía supo después, a través de doña Josefina, que Ramiro había cambiado el horario de sus tareas de forma que no tenía manera de aparecer más en la divisoria durante el día. Era un castigo que no necesitaba ser declarado para ser entendido. Una mañana de julio del tercer año, Lucía fue a revisar las lonas del sector este y se detuvo a medio camino. Había verde. Era un verde imposible en ese contexto. 2, 3 brotes emergiendo de la tierra
en puntos donde había plantado las semillas de don Sabino, en lugares que habían estado bajo las lonas por más tiempo. Eran pequeños, ridículamente pequeños, comparados con cualquier noción de cosecha o plantación. Pero eran verdes y eran reales, y estaban allí donde solo había tierra agrietada por años. Lucía se arrodilló en el suelo. Se quedó quieta frente a los brotes por un tiempo que no midió. Sentía el sol en la espalda, y la tierra dura en las rodillas y no se movía. Cuando oyó los pasos de su madre acercándose, no se volvió. Doña Beatriz se puso a su lado, miró los brotes, se quedó en silencio. Luego puso la mano en el hombro de su hija. Fue suficiente. Pero lo que vino después no fue celebración. Fue un problema que Lucía no había previsto. La noticia de los brotes llegó al pueblo antes de lo que ella quería. No fue ella quien lo contó. Fue doña Josefina, que había pasado por el rancho una tarde y visto los brotes con sus propios ojos, y que tenía la característica de tratar cualquier información interesante como algo que necesitaba ser compartido de inmediato con todos los involucrados. Cuando la noticia llegó al oído de Ramiro, él fue personalmente a la notaría pública a preguntar sobre la situación de los límites del rancho de Lucía. No con una alegación nueva, sino con una consulta que, en el pueblo, todo el mundo sabía que significaba que estaba buscando una abertura. Y entonces ocurrió algo que Lucía no esperaba. Chucho apareció en la puerta de su casa un martes por la noche. Tenía la expresión de quien había tomado una decisión y no estaba dispuesto a reconsiderar. «Salí del trabajo de Ramiro», dijo él. Lucía se quedó de pie en la puerta, mirándolo. «¿Cuándo?» «Hoy». «¿Por qué?» Chucho se quitó el sombrero. Se pasó la mano por el cabello y dijo, «Me pidió que le ayudara a buscar información sobre una deuda que no existe. Le dije que no iba a hacer eso. Él dijo que era para que yo eligiera. Elegí». Lucía se quedó en silencio un momento. Luego abrió más la puerta. «Entra. Hay frijoles en la lumbre». Chucho entró. Doña Beatriz, que había oído todo desde la cocina, puso otro plato en la mesa sin que nadie lo pidiera. Esa noche, sentados a la mesa con los frijoles y el radio de pilas encendido bajito en la esquina, los tres conversaron por primera vez de verdad. Chucho sabía cosas sobre la tierra de la región que solo quien había trabajado en ella por 15 años podía saber. ¿Dónde el manto freático estaba más cerca de la superficie? ¿Qué puntos del terreno retenían más humedad en las madrugadas? ¿En qué meses el rocío era más pesado? Era un conocimiento diferente al de don Octavio, menos técnico y más corporal, el tipo que no está en ningún libro porque vive en las manos y las rodillas de quien pasó décadas arrodillado en el mismo suelo. Para Lucía, aquella conversación era oro. Estaba anotando mentalmente todo lo que Chucho decía. «¿Sabrías trabajar aquí?», preguntó ella, directa. «Sabría», respondió él, «pero no puedo trabajar sin sueldo. No puedo pagar mucho. No necesita ser mucho, necesita ser justo». Llegaron a un acuerdo esa noche. Era un acuerdo provisional, dependiente de lo que la tierra fuera capaz de responder, pero era real. Y tener a Chucho en el rancho cambió el ritmo del trabajo de una manera que Lucía sintió de inmediato. Había otro par de ojos, otro conjunto de conocimientos, otra presencia humana en aquel campo que había sido solo de ella por demasiado tiempo. Con la información de Chucho sobre los puntos de humedad más probable, Lucía reorganizó parte de las lonas. Algunos sectores que había priorizado con base en las anotaciones de don Octavio fueron ajustados con base en lo que Chucho sabía por experiencia. Era una combinación a la que ninguno de los dos habría llegado solo. En el cuarto año, la sequía regresó con una intensidad que hizo que el tercer año pareciera leve. Había una sequedad en el aire que dejaba los labios partidos y la garganta seca incluso en reposo. El horizonte se cubría con esa neblina color arena que solo aparece cuando el suelo está tan seco que el viento levanta partículas y quedan suspendidas como un velo entre la tierra y el cielo. Los ranchos alrededor estaban en situación crítica. Ramiro había comprado 3 propiedades más en los últimos meses, ahora controlando buena parte de las tierras alrededor del rancho de don Anselmo como una cerca que se cerraba lentamente.
Había quien decía que era estrategia, dejar el rancho de Lucía cercado hasta que ella no tuviera otra salida más que vender. Lucía lo sabía. Chucho también. Arturo también. Doña Beatriz prefirió no comentar porque había llegado a la conclusión de que la hija iba a hacer lo que iba a hacer, independientemente de lo que la cerca dijera. Y entonces ocurrió lo que Lucía y Chucho y Arturo y doña Beatriz no habían planeado, pero que de cierta forma habían construido juntos, sin saberlo. Una mañana de agosto del cuarto año, cuando el sol llegó bajo y dorado sobre el lecho seco, Lucía fue a hacer la verificación de las lonas y encontró una cosa que se quedó mirando por un tiempo antes de llamar a Chucho. La tierra en el sector este, el área donde las lonas habían estado por más tiempo y donde las semillas de don Sabino habían germinado tímidamente el año anterior, tenía un color diferente. Era más oscura. No estaba húmeda por la lluvia, porque no había llovido. Estaba húmeda de adentro hacia afuera, de una humedad que había venido de la condensación acumulada a lo largo de meses, semanas, estación tras estación de diferencia de temperatura. Y en esa tierra oscura había no 2 o 3 brotes. Había un área que cubría más de 1 metro cuadrado con una cobertura vegetal rala pero continua, que se extendía de forma que seguía exactamente el perímetro donde las lonas habían estado. Chucho llegó y se quedó a su lado en silencio. «Es esto», dijo él. «Es esto», confirmó Lucía. No era una siembra, era una prueba. Era la tierra diciendo en voz baja, pero diciendo que había sido entendida. Y fue en ese mes que el técnico de la Unión Agrícola Regional apareció por primera vez. Se llamaba Ingeniero Cárdenas, un hombre de 50 y tantos años que había ignorado 2 solicitudes de visita técnica que Lucía había enviado formalmente en los años anteriores. Apareció en el portón del rancho una mañana sin aviso, con una cámara colgada del cuello y una expresión de quien no estaba acostumbrado a ser sorprendido. Lucía abrió el portón sin preguntarle qué quería. Él entró y caminó por el campo en silencio por un tiempo largo. Tomó fotos, anotó cosas en una libreta, se arrodilló en el borde del área de vegetación espontánea y tocó la tierra con los dedos, igual que Lucía había hecho cientos de veces. Cuando se levantó dijo, «¿Tienes documentación de este proceso?» Lucía fue a buscar el cuaderno. Volvió con los 2 volúmenes que había llenado hasta entonces, más el borrador del tercero. El ingeniero Cárdenas hojeó todo con una atención que ella no había esperado. «¿Puedo tomar foto de estas anotaciones?» «Puede». Él tomó foto de cada página, luego dijo que necesitaba volver con otros técnicos. Lo dijo con una seriedad que Lucía no había visto antes en ese rostro. Cuando se fue Chucho, que se había quedado a la distancia todo el tiempo observando, se acercó y dijo, «Volvió porque tuvo miedo de haberse perdido algo importante». «O porque finalmente está viendo», dijo Lucía. «Las 2 cosas», dijo Chucho. Ramiro supo de la visita del técnico antes del final de ese día. Había algo en el pueblo que funcionaba como una red invisible de información, y cualquier persona extraña que aparecía en un rancho conocido era comentada en el café de doña Josefina antes del anochecer. Lucía supo que Ramiro había oído, porque doña Josefina le avisó con un mensaje corto por recado. Él sabe. Lo que Lucía no esperaba era lo que Ramiro haría con esa información. Apareció en el portón del rancho a la mañana siguiente, solo, sin capataz, sin el sobre que había traído el día del entierro del abuelo. Llevaba el sombrero en la mano, y ese detalle solo dijo más que cualquier palabra habría dicho. Lucía abrió el portón. Él entró despacio, con la postura de alguien que no estaba acostumbrado a entrar en ningún lugar sin ser dueño. Se quedó parado cerca de la cerca interna, mirando el campo, las lonas, el área de vegetación que había brotado en el sector este. «¿Cuánto tiempo tomó?», preguntó él. «Casi 4 años». Ramiro se quedó en silencio. Luego dijo sin mirarla, «Cometí un error al hablar mal de ti por ahí». Era la frase más corta y más difícil que un hombre como Ramiro podía pronunciar. Lucía sabía eso. No se quedó esperando que completara con una disculpa, porque sabía que no tenía cómo ir más allá de eso. «Entra a tomarte un café»,
dijo ella. Ramiro la miró. Había algo en su rostro que ella no había visto antes. Era sorpresa genuina. ¿No vas a...? ¿No voy a qué? No terminó la frase, pero fue. Entró, tomó el café que doña Beatriz sirvió sin ninguna expresión traicionera en el rostro y se sentó en aquella mesa pequeña de la cocina, donde habían discutido tantas cosas sin él presente. No fue una reconciliación de novela. No hubo discurso. Hubo café, hubo silencio, hubo Ramiro mirando por la ventana hacia el campo de Lucía, con una expresión que ella interpretó como algo más que reconocimiento. Era el tipo de expresión de quien pasa años seguro de que sabe cómo funcionan las cosas, y de repente descubre que había una cosa que no estaba en el mapa. Cuando se fue Chucho, que se había quedado afuera durante la visita, preguntó: ¿qué quería? Aún no lo sé, dijo Lucía. Pero no era lo que siempre quiso. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El quinto año comenzó con un evento que nadie había anticipado de forma adecuada. La Unión Agrícola Regional envió un comunicado convocando a los productores de la región para una reunión en la bodega. El asunto, según el comunicado, era nuevas técnicas de manejo en suelo árido. Lucía recibió el comunicado de Arturo, que había ido a buscarla al pueblo porque ella no tenía teléfono fijo en el rancho. ¿Vas?, preguntó Arturo. Voy. Querrán escucharte. Entonces hablaré. En la tarde de la reunión, la bodega de la Unión Agrícola estaba más llena de lo que Lucía había visto en años. Había productores de toda la región, gente que reconocía y gente que no había visto antes. El ingeniero Cárdenas estaba en el centro, junto a otros dos técnicos que Lucía no conocía. También había un hombre mayor, con expresión estudiosa, que el ingeniero Cárdenas presentó como un especialista en suelos áridos de una universidad del interior. Cuando Lucía entró, algunas personas la miraron. Algunas la miraron de un modo que ella no supo clasificar completamente. Era curiosidad, era reserva, era el resquicio de aquella desconfianza que Ramiro había sembrado y que nunca desaparece del todo de una comunidad pequeña. Ramiro también estaba allí, al fondo de la bodega, apoyado en una columna con los brazos cruzados pero el sombrero en las manos esta vez. El ingeniero Cárdenas presentó el método de Lucía antes de que la llamaran a hablar. Explicó el principio de la condensación, mostró las fotos del campo, citó el cuaderno de notas como un documento metodológico que había impresionado a los técnicos. Cuando terminó, hizo un gesto hacia Lucía. Ella fue al centro de la bodega. Era una mujer de 32 años con cabello rizado recogido en alto, camisa roja desteñida de tanto trabajo, y calma en el cuerpo que le llevó años alcanzar. «Voy a mostrar el cuaderno», dijo ella. «No voy a explicar lo que es teoría. Voy a explicar lo que descubrí intentando». Y lo explicó. Explicó cada etapa, cada error, cada ajuste, cada resultado tímido que había precedido a los resultados mayores. Habló de don Octavio y las anotaciones, de don Sabino y las semillas, de los cálculos de Arturo y el conocimiento del suelo que Chucho había traído. No guardó nada, no simplificó nada de manera incorrecta, no exageró ningún resultado. Fue precisa como el cuaderno le había enseñado a ser. Cuando terminó, la bodega quedó en silencio por unos segundos. Luego alguien preguntó sobre el costo de las lonas. Luego alguien preguntó sobre el tiempo de espera. Luego las preguntas fueron llegando una tras otra, y Lucía respondió cada una con la misma calma, a veces complementada por Chucho o por Arturo, que estaban a su lado y añadían lo que sabían. El especialista de la universidad, que había permanecido en silencio durante toda la presentación, levantó la mano al último. «La metodología que usted desarrolló aquí», dijo él con cuidado, «tiene puntos de convergencia con estudios que estamos conduciendo desde hace 3 años en laboratorio. Solo que usted lo hizo en el campo, con resultados medibles en condición real de sequía». Lucía Hernández guardó silencio por un momento. «Aprendí con un agrónomo que decía que el suelo nunca está muerto. Tiene sed de ser entendido». El especialista anotó aquello.
Luego dijo que le gustaría volver al rancho para una visita técnica formal. Después de la reunión, en el estacionamiento de tierra apisonada de la bodega, Ramiro Mendieta se acercó a Lucía. Tenía su postura de siempre, pero había algo diferente en la expresión que ella había aprendido a leer con los meses. No era una rendición, era algo más complicado que eso, y por eso más real. Lo que dijo ese hombre, empezó Ramiro, sobre estudios en laboratorio. ¿Qué pasa?, dijo Lucía. ¿Vas a querer ir a la Universidad Autónoma Chapingo? No, voy a quedarme en el rancho. Ramiro la miró. Luego miró el campo, hacia donde quedaba el rancho de Lucía, que desde allí no se veía, pero que ambos sabían dónde estaba. Tengo un área inactiva, colindando con el límite este de tu propiedad, dijo él, despacio. 3 hectáreas, tierra que no uso desde hace 6 años. Lucía esperó. Podrías probar el método allí también. No era una disculpa, no era una redención dramática. Era Ramiro Mendieta, que había pasado años tratando de destruir lo que Lucía estaba construyendo, diciendo a su manera que había cambiado de bando, no porque fuera bueno, sino porque había entendido que era inteligente. Lucía guardó silencio por un largo momento. Todavía había rabia, guardada en capas que no desaparecen solo porque el tiempo pasa. También estaba el cansancio de guardar rabia durante años. Y había algo más nuevo, más limpio. La percepción de que decir sí a aquello no era perdonar lo que se había hecho. Era elegir lo que la tierra necesitaba por encima de lo que ella había sufrido. Lo voy a pensar, dijo ella. Ramiro asintió. Se fue. Y Lucía se quedó parada en el estacionamiento hasta que su camioneta vieja desapareció en la curva del camino. Chucho se acercó por detrás de ella. ¿Qué vas a hacer? Voy a pensarlo, como dije. ¿Cuánto tiempo necesitas? Lucía miró el horizonte. El sol se estaba poniendo con ese tono dorado específico de la región desértica al final del día, que hace que la tierra seca se vea casi bonita. Unos 3 días, dijo ella. Lo pensó por 3 días. Al tercer día fue a casa de doña Beatriz, que estaba en el porche con el tejido en las manos y los lentes resbalados en la nariz, y dijo, «Voy a aceptar la propuesta de Ramiro». Doña Beatriz no dejó de tejer. «Pensé que lo aceptarías», dijo ella. «Nunca me dijiste eso». «No era mi decisión, pero te conozco». Lucía se sentó en el escalón del porche. Se quedó mirando el patio por un rato. «Él destruyó mucho de lo que intenté construir en estos años», dijo ella. «Sí. Y aún así». «Y aún así», asintió doña Beatriz sin necesidad de completar. La revelación que lo cambió todo no llegó de forma dramática. Llegó en una carta que llegó por correo una mañana de septiembre del 5º año, dirigida a Lucía Hernández, con remitente de una ciudad lejana. La letra en el sobre era de alguien que escribía con dificultad, con mucha presión sobre el bolígrafo, como quien ha estado mucho tiempo sin práctica. Era don Octavio. Había conseguido la dirección a través de una red de contactos agrícolas que aún mantenía, porque había oído de manera indirecta que alguien había aplicado su método en condiciones reales de campo. No sabía que era Lucía, lo supo por el nombre. La carta decía poco con muchas palabras, como las cartas de quien tiene la costumbre de escribir pero no suele revelarse. Decía que había estado internado por un largo periodo y que ahora estaba bien, comparativamente. Decía que había dejado la carpeta de apuntes con Lucía sin saber que lo hacía a propósito, pero que ahora creía que lo había hecho a propósito aunque no lo supiera. Decía que estaba orgulloso de lo que ella había hecho. La última línea de la carta decía: «Demostraste que tenía razón cuando dije que aprendes diferente a todo el mundo. Aprendes con las manos. Es el tipo más raro». Lucía leyó la carta 3 veces. Después fue al campo con ella en el bolsillo del delantal, como había hecho con las semillas de don Sabino, y se quedó parada en el borde del área de vegetación que había crecido donde antes solo había tierra agrietada. La tierra del sector este estaba oscura y viva. Las plantas de don Sabino,
se habían extendido más allá del perímetro original, las raíces creando una red subterránea que retenía la humedad, de modo que el propio suelo había comenzado a cambiar de textura. En las 3 hectáreas de Ramiro, donde Lucía había empezado el trabajo 6 semanas antes, con la ayuda de Chucho, las primeras lonas ya estaban colocadas. Era el comienzo de un proceso que ella sabía que llevaría años. Lo sabía porque ya lo había hecho una vez. Chucho se acercó a su lado sin hacer ruido. «Carta de don Octavio», dijo ella sin que él preguntara. «¿Cómo está?» «Mejor». «Bien». Se quedaron en silencio por un rato. El sol de la mañana estaba haciendo ese trabajo de siempre, calentando las lonas negras que por debajo guardaban la humedad que la noche había depositado. Era un proceso invisible para quien miraba desde fuera. Era exactamente por eso que tardó tanto para que alguien lo viera. «¿Vas a escribirle de vuelta?», preguntó Chucho. «Le voy a mandar el cuaderno», dijo ella. «¿El cuaderno completo?» «Saqué copia con Arturo. El original va para don Octavio». Chucho se quedó en silencio. Luego dijo: «¿No tienes miedo de que alguien use el método sin dar crédito?». Lucía consideró la pregunta por un momento. «Sí tengo, pero si el método funciona en más tierra, más gente come. Eso es más grande que el crédito». Chucho asintió despacio. Era el tipo de asentimiento de quien no había llegado a la misma conclusión, solo pero reconocía que era la correcta. Esa noche, sentadas en la terraza con el cielo lleno de estrellas que la ausencia de luz artificial de aquel rancho dejaba ver, Lucía y doña Beatriz se quedaron en silencio por un largo tiempo. Era un silencio diferente de los silencios que habían marcado aquellos 5 años. No era silencio de tensión, ni de rencor guardado, ni de demasiado cansancio para hablar. Era el silencio de cuando 2 personas están en paz con donde están. Doña Beatriz dijo, casi para sí misma: «Su abuelo habría disfrutado ver esto». «Lo sé», dijo Lucía. «Habría fingido que sabía desde el principio que iba a funcionar». «Eso también lo sé». Las 2 se quedaron en silencio de nuevo. Luego doña Beatriz dijo: «Te pareces mucho a él». Lucía no respondió, pero sintió aquello posarse en el pecho de una manera que ninguna respuesta cabría. Había días en que Lucía miraba lo que había construido y no podía creer que había llegado hasta allí. No de una manera grandiosa, de una manera tranquila, como cuando uno mira una foto vieja y se da cuenta de cuánto cambió sin haberlo notado mientras cambiaba. El rancho no estaba transformado de forma dramática. Estaba vivo de un modo que no lo estaba antes. Y había una diferencia entre las 2 cosas que solo quien convive con la tierra seca entiende. Chucho se había convertido en una pieza que el rancho ya no podía prescindir, no solo por el trabajo, sino por el tipo de presencia que representaba. Era alguien que había elegido estar allí cuando podría haberse quedado en la comodidad del salario seguro de Ramiro. Había un peso en eso que Lucía respetaba sin necesidad de nombrarlo. En las tardes de sábado, cuando el trabajo más pesado estaba hecho, los 2 a veces se sentaban en la bodega con una taza de café cada uno, conversando sobre lo que la tierra estaba diciendo esa semana. Era una conversación que parecía técnica, pero era más que eso. Era la manera que 2 adultos cansados encontraron de hablar sobre lo que estaba importando. Una de esas tardes, Chucho dijo: «¿Has pensado que si eso funciona en las 3 hectáreas de Ramiro, él va a tener que admitirlo públicamente?» «Él no lo va a admitir de esa manera», dijo ella. «¿Cómo entonces? Va a llegar a una reunión de la Unión Agrícola Regional y mencionar el método que se está probando en la región sin citar ningún nombre, pero todo mundo va a saber». Chucho se quedó en silencio. Después dijo: «¿No te importa?» «Sí, me importa, pero no lo suficiente como para dejar de hacerlo». Estaba también la cuestión de doña Beatriz, que había cambiado más de lo que parecía a lo largo de esos años. La mujer que había amenazado con vender la tierra y mudarse a la ciudad era la misma que ahora se levantaba por la mañana e iba al huerto antes del café, que había comenzado a secar hierbas en los tendederos del balcón para venderlas en una bolsita artesanal que doña Josefina comercializaba en el mostrador del café.
Era un cambio pequeño desde la perspectiva de quien miraba desde fuera. Era un cambio enorme para quien conocía a doña Beatriz. Una noche, después de que Chucho se fue y Arturo había llamado para decir que había encontrado otro papel útil en la documentación de su abuelo, doña Beatriz vino a sentarse al lado de Lucía en la mesa de la cocina. Se quedaron las dos con el cuaderno de apuntes abierto entre ellas, que ninguna estaba leyendo de verdad. «Te fallé mucho», dijo doña Beatriz después de un silencio. Lucía miró a su madre. «Mamá, déjame hablar. Te fallé cuando me fui. Te fallé cuando estuve diciendo que no iba a resultar nada. Tú tenías razón, y yo no tenía el valor de verlo porque me asustaba. Tenías miedo de perder la tierra. Era una preocupación legítima. Tenía miedo de ti, de lo que estabas tratando de hacer, porque si funcionaba, iba a tener que admitir que estuve del lado equivocado por un buen tiempo». Lucía se quedó mirando a su madre. Doña Beatriz tenía los ojos llenos de lágrimas, pero aguantaba. Como las mujeres de la familia siempre habían aguantado las lágrimas, como si fueran un lujo que necesitaba justificarse. «Mamá», dijo Lucía despacio, «volviste. Eso es lo que importa. Volví con vergüenza. Volviste de todas formas. Eso es difícil». Doña Beatriz asintió una vez. Luego miró el cuaderno de apuntes y dijo, «Tu abuelo habría amado este cuaderno». Lucía sonrió hacia la mesa. Habría intentado robarlo. Las dos se rieron. Era el tipo de risa que solo la nostalgia compartida puede producir. El técnico de la Unión Agrícola Regional regresó con el especialista de la Universidad Autónoma Chapingo y dos colegas más. Pasaron un día entero en el rancho, documentando cada área, recolectando muestras de suelo, fotografiando los cuadernos de apuntes. El especialista dijo que pretendía publicar un estudio basado en el método y que el nombre de Lucía constaría como colaboradora principal. «No como colaboradora», dijo Lucía, con una firmeza que no era arrogancia. «Como desarrolladora del método aplicado». El especialista la miró. Luego miró el campo. Luego de vuelta a ella. «Tiene razón», dijo él. «Colaboradora fue la palabra equivocada». Ramiro siguió la visita desde lejos, desde el borde de sus 3 hectáreas donde las lonas ya estaban dispuestas. Había algo diferente en la forma en que se quedaba parado ahora. Ya no era la postura de quien cruza los brazos y espera que el otro se equivoque. Era la postura de quien está prestando atención. Cuando los técnicos se fueron, él fue hasta Lucía y dijo, «Cuando los brotes aparezcan en mis 3 hectáreas, quiero que vengas a ver». «Iré», dijo ella, «y quiero que me enseñes lo que viste en tus primeras». Lucía se quedó mirándolo por un momento. Había un universo de respuesta posible en ese silencio. «Trae papel y lápiz», dijo ella. «El método está todo en el cuaderno, pero aprenderlo es de rodillas en el suelo». Ramiro asintió. No hubo sonrisas amplias ni escenas de abrazo. Había un hombre de sombrero que había pasado años en el lado equivocado de la cerca y que estaba lentamente cruzando al otro lado. Con la lentitud de quien no tiene práctica en eso. Era suficiente. Arturo, que había pasado la tarde en la terraza de la casa tomando café con doña Beatriz, llegó al campo cuando los técnicos ya se habían ido. «El especialista me preguntó sobre ti», dijo él a Lucía. «¿Qué le dijiste?» «Dije que eres el tipo de persona que la tierra entiende antes de que las personas la entiendan». Lucía miró a Arturo por encima de sus lentes gruesos. «¿De verdad dijiste eso?» «Más o menos. Usé palabras más técnicas». Lucía se rió. Era una risa corta, real, la que viene del cansancio bueno y no del cansancio malo. «Aquella semana», le escribió a don Sabino. La carta tardó más que la de don Octavio en ser escrita, porque había más que decir. Le contó sobre las semillas, sobre el área que había brotado, sobre cómo las raíces habían cambiado la textura del suelo alrededor. Le contó sobre Chucho y Arturo y sobre doña Beatriz, que había salido y vuelto y se había quedado. Le contó sobre Ramiro, con una honestidad que evitó tanto la amargura como la idealización. Al final de la carta escribió, «Usted dijo que no era milagro, era paciencia. 5 años después estoy aquí para confirmarlo». Don Sabino respondió en 2 semanas,
con un billete de 3 renglones en la letra firme de quien escribió a mano toda la vida. Recibí su carta. La leí 3 veces. Voy a apartar más semillas para usted. Venga a buscarlas cuando pueda. Lucía fue. Agarró la camioneta vieja de su abuelo una mañana de octubre, con el sol aún bajo, y recorrió las 4 horas de carretera con la ventana abierta y la carpeta de don Octavio en el asiento del copiloto. Cuando llegó a la casa de don Sabino, él estaba en el porche esperando, como si supiera la hora en que iba a llegar. Se quedaron en el porche por horas. Don Sabino tenía preguntas técnicas que sorprendieron a Lucía por la profundidad. Había seguido el método por los billetes y por los relatos que ella había enviado, y había construido en su cabeza una imagen del proceso que era diferente a la de ella, pero igualmente precisa. Cuando ella se fue, llevó un frasco más grande de semillas y una observación que don Sabino hizo mientras ella ya estaba en la camioneta con el motor encendido. ¿Sabes que va a haber gente que va a copiar lo que hiciste y fingir que lo inventó? Ya lo pensé, dijo ella. ¿Y? Y el cuaderno está registrado en la notaría pública. Don Sabino sonrió. Era la primera sonrisa que ella había visto en ese rostro, y era el tipo de sonrisa que solo las personas que han llegado a cierta edad pueden tener, una sonrisa que sabe de muchas cosas sin necesidad de explicar nada. Cuando volvió al rancho en la tarde de ese día, Chucho estaba en el campo haciendo la verificación de las lonas. Doña Beatriz estaba en el porche con el tejido. Arturo había dejado un papel con cálculos en la mesa de la cocina, y la tierra del sector este estaba oscura y firme y viva bajo el sol de la tarde. Lucía se quedó parada en el portón un momento, mirando todo aquello. 5 años atrás había llegado con una maleta y una carpeta vieja y una vergüenza que intentaba no nombrar. Había llegado a una tierra que el vecino llamaba muerta y la madre quería vender, y los técnicos ignoraban. La tierra no estaba muerta. Nunca lo estuvo. Estaba sedienta de ser entendida, y ella había aprendido su idioma. Antes de llegar a la bodega, se detuvo un momento en medio del camino. Sacó la carta de don Octavio del bolsillo. Leyó la última línea una vez más. Tú aprendes con las manos. Es el tipo más raro. Dobló el papel con cuidado, lo puso de vuelta en el bolsillo. Pensó en su abuelo don Anselmo Hernández, que había construido aquella tierra sin saber que estaba dejando más que hectáreas. Había dejado una manera de relacionarse con el suelo, un respeto que Lucía había absorbido sin darse cuenta, aún de niña, cuando iba con él al campo en las mañanas de domingo, solo para caminar y sentir la tierra en los pies. Don Anselmo no enseñaba con palabras, enseñaba parándose, enseñaba quedándose quieto en medio del campo el tiempo suficiente para que la tierra dijera algo. Ella había aprendido eso, y lo había llevado dentro del método, dentro del cuaderno, dentro de cada ajuste que había hecho a lo largo de 5 años. No era solo técnica, era atención. Y la atención era la cosa más difícil de enseñar y la más valiosa de tener. Entró, cerró el portón detrás de sí y se puso a trabajar. Fin de la historia. Ahora cuéntenos qué le pareció esta historia y desde dónde nos está viendo. ¿Cree que Lucía hizo bien en abrir espacio para Ramiro? Déjenlo en los comentarios. No olviden el like y suscribirse al canal para no perderse otras historias que tocarán su corazón.